Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Vida Nueva con Cristo. Y vamos a mirar ciertos versos de Colosenses capítulo 2, el verso 9 y 10 y algunos de los versos del capítulo 3, versos 1 y 2. Comencemos. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y dice el 10, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Entonces, mirando el contexto del libro de Colosenses, Pablo enfatizando la realidad de la esencia, Cristo. Cristo en Jesús. Entonces, por eso aquí está haciendo una declaración o aquí se está expresando una verdad eterna. Y es esta realidad que a través de la historia se llama el espíritu de vida. O como decir, ¿cuál es la ley perfecta que lo gobierna todo? Y a través del Nuevo Testamento, esa ley, esa esencia, esa verdad es el unigénito Hijo de Dios. Es Cristo. Entonces, por eso en Cristo o esta nueva vida en Cristo, o así como vemos, Pablo históricamente concientizando a su audiencia, a los colosenses, de esta realidad espiritual para que se dieran cuenta que al desarrollar, al crecer en ella, al ser uno en ella, al entenderla, ahí está la plenitud de todo poder y toda realización dentro del ser humano, donde entonces es la realidad que demuestra la ineficiencia de leyes y tradiciones y rudimentos y rituales de los seres humanos, que antes a los colosenses los conformaba. Y por eso entonces aquí están siendo concientizados a una nueva mentalidad, a una nueva realidad de por el cual vivir. Y a una verdad que aquí se está compartiendo espiritualmente, pero es una verdad natural de todo ser humano. Y es la realidad del ser interno. Y por eso vemos la gloria o el poder que se enfatiza en Cristo. Porque Cristo dentro del ser humano, eso es el resultado de la vida divina. O el Espíritu de Dios dentro del ser humano, que a través de la historia es aquello que causa la nueva motivación. Por eso un espíritu es ese impulso, esa energía, fuerza que motiva hacia la nueva creatividad, que nace un nuevo ser, una nueva serie de pensamientos, de ideas, de emociones, de deseos, y todos estos ahora en la misma sintonía o en el mismo camino o en el mismo espíritu de la suprema ley y verdad, de la ley de la vida eterna o la vida justa o la vida pura o la vida buena. Y a eso es lo que a través de esta literatura está enseñando, estos conceptos espirituales, que entonces en nuestro presente nosotros nos podemos relacionar, e inclusive yo considero que nos son necesarios de entender a la máxima revelación para que entonces cause el nivel de una nueva vida en Cristo en nuestro presente, y no seamos los seres que esperaremos o desearemos que algún día después de las nubes, allá más arriba,
entonces podamos tener la experiencia de la vida en Cristo, con Cristo allá en el cielo con Dios. Cuando todas estas realidades espirituales siempre son para el presente del discípulo, de la audiencia que entiende el significado. Para nosotros entonces, mirando la realidad de nuestro contexto, así como el histórico, hay dos realidades. Una, la realidad de una tradición o religión que puede formalizar a personas en ideologías y puede causar que la persona, por sus rituales, por sus leyes, por sus normas, por sus mandamientos, por sus sacrificios, por su exterioridad, pueda aparentar algo bueno. Pueda aparentar, como quien dice, rectitud o justicia. Como lo vemos a través de la tradición de los judeos hebreos. Ellos tenían sus rituales, como Pablo aquí los menciona, aquellas cosas que se abstenían de comer, de beber o de tocar. Tantas tradiciones o tantas normas que el pueblo judeo hebreo tenía en su tradición y su fe. Esa era una. Y por eso los fariseos y saduceos podían aparentar, podían tener sus lavados de manos o sus togas y podían aparentar pureza o limpieza o alguien bueno. Pero ¿qué Jesús decía? No los sigan, son hipócritas. Porque entonces la segunda verdad, la verdad espiritual, no tiene nada que ver con religiones de los hombres. La realidad del espíritu de vida es la realidad de la ley eterna. Es la verdad de cómo el ser humano vive por lo puro, por lo bueno, por lo recto, por lo equitativo, por aquella realidad que entiende que es igual para todos. Es como decir, por la ley de oro. Y es aquella persona consciente en su presente de esa realidad y verdad. Y tiene entonces como máxima ley que gobierna su mente y su vida esa verdad, ese espíritu. Y aquí vemos que en la historia no tenían ese espíritu los discípulos de Jesús cuando Jesús comenzó su ministerio. Y años después entonces vemos a Pablo desarrollando el espíritu de la vida o el espíritu de Cristo, esta realidad que causa el poder para que el ser humano ahora deje las tradiciones y costumbres que en un tiempo fueron un ayo, pero no sirven para nada concerniente a la vida del espíritu. Y entonces es la realidad en nuestro presente que podemos haber nacido en nuestras tradiciones, en nuestras culturas, en nuestra religión. Es como en el caso mío, nacido y criado como pentecostal cristiano toda mi vida. Y eso desarrolló, y estoy agradecido de toda mi historia, pero desarrolló en mí una forma de pensar, una forma de ver la vida. Y estaba en mi tradición vivo, en mi apariencia vivo y activo, pero en el espíritu estaba ignorante, o lo que la Biblia llama muerto al espíritu de la vida y al poder y al entendimiento. ¿Ves? Porque el poder dentro de uno viene a través del entendimiento. Y así podemos estar en la tradición, en los hábitos semanales, en la costumbre del día especial para ir a reunirse con Dios, o ir a adorar a Dios, o ir a hacer todas estas cosas. Y basado en tradiciones podemos permanecer 15, 25, 40 años y al espíritu de la vida estar muertos, ignorantes. Y por eso entonces, como el contexto nos dice, cuando en el verso 8 del capítulo 2, Pablo menciona, no permitan que nadie los
los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo. Las filosofías huecas se estaba refiriendo en este caso a las tradiciones judeo-hebreas, como lo vemos a través de su ministerio, la lucha constante que él tenía con los mismos suyos que querían continuar judaizando a las personas. Y lo más significante cuando termina diciendo, y los poderes espirituales de este mundo. Ahí es donde está la realidad de todo. Y lo que, exalta la verdad de la nueva vida en Cristo. Porque la nueva vida en Cristo empodera a uno para sobrellevar o para destrozar los poderes espirituales. Y como vemos a través del contexto, ya entrando en el capítulo 3, verso, entiendo que 5, 8 y 9, Pablo comparte una lista de esos poderes espirituales. Y lo que viene a hacer también en Gálatas capítulo 5 del verso 17 al 25, también en Efesios capítulo 6 del verso 10 en adelante, habla. ¿Y qué son estos poderes espirituales? Son la realidad de la guerra espiritual, que es la realidad del ser interno, la realidad de todo lo que sucede a través de nuestros pensamientos, emociones, a través de cómo hemos sido conformados, a través de cómo nosotros entendemos e interpretamos la vida, a través de cuáles son aquellas cosas que nos motivan a tomar decisiones rápidas, a reaccionar, a ser personas que no pensamos mucho ni discernimos, a ser personas que estamos buscando una gratificación después de la otra, rápido. Somos personas que lo que nos gusta es estar en el placer, estar en el sentimiento chévere. Y así la vida entonces nos brinda cada vez la ilusión de buscar placeres en tantas diferentes cosas. También otros en su conciencia impura, inconscientes del presente en todo momento, siempre están buscando su justificación o juzgan todo antes de escuchar, antes de conocer. Hay personas que el enojo, que la ira, hay personas que situaciones bien simples los sacan, como decir, de quicio. Y estos son esos espíritus inmundos que aquí el texto nos habla, y la realidad del poder de Cristo dentro de uno, que entonces causa la nueva vida. Para uno ser empoderado, como lo vemos en el capítulo 3, cuando dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en lugar de honor a la derecha de Dios. Pues piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Entonces, recuerden, interpretando lo espiritual espiritualmente, viendo todo esto, Cristo como el Espíritu de Dios, aquí simbólicamente nos está diciendo en el verso 3, ya que hemos sido resucitados, ¿ves? Antes estábamos muertos al Espíritu de Cristo, al Espíritu en el corazón y mente de uno. ¿Por qué? Por el espíritu egocéntrico, por nuestra naturaleza humana, siempre buscando cómo gratifico mi ser, cómo me salgo con la mía, cómo lo que yo quiero, cómo utilizo a aquellas personas, cómo soy hipócrita, cómo soy injusto,
¿Cómo me puedo vestir de apariencia y ser el angelito cuando en realidad internamente sigo siendo el diablo? Sigo llevando a cabo la naturaleza diabólica interna. Y aquí, espiritualmente hablando, es la realidad de lo que las historias nos está tipificando o simbolizando a un muerto, espiritualmente hablando, muerto al Espíritu de Dios. Y por eso el unigénito Hijo de Dios, que estaba muerto en el ser humano, como nos dice la historia, Cristo en esta historia padeció, murió. Algo espiritual no muere. Aquí está usando simbología en esta literatura espiritual, algo significante, para dejarnos saber en esta historia la realidad de algo que pasa dentro del ser humano, que personas en la historia inspirados por Dios decidieron compartir en cuentos, en poemas, en parábolas esta realidad de lo que pasa dentro del ser humano cuando una fuerza mayor sobrepasa las fuerzas que dominaban su vida, su mente, sus pensamientos y su ser. Y a eso es lo que Cristo se refiere, que estaba muerto y vino entonces a resucitar a esos muertos a la vida. Cuando Cristo el Espíritu resucitó en el corazón y la conciencia y ahora causa el nuevo poder y fuerza para entonces que el nuevo ser gobierne su mente, su ser, sus emociones en una nueva luz, en una nueva forma o espíritu. Y así entonces vemos ya que han resucitado a una vida nueva con Cristo, con el Espíritu de verdad dentro. Esta realidad que impulsa el nuevo sentir y fuerza. Entonces dice, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces, miremos todo esto simbólicamente porque estamos hablando de conceptos espirituales. Dios, al ser un espíritu, no es una persona que está allá arriba en las nubes y ahora Cristo, otro espíritu sentado. No. Mirar es entender. Y mirar a las cosas celestiales es entender las virtudes por las cuales o las cualidades que representan lo que Dios es. La pureza, la perfección, la verdad, la justicia. ¿Ves? El amor, todas estas cualidades celestiales es la realidad ahora en uno. Y es entonces uno mirar al cielo, es pensar, es entonces yo tomar el control en mi vida y ahora vivir por esas cualidades y características, porque soy uno con Dios, soy uno en Cristo y con Cristo. Ahora esta es la fuerza mía motivadora para vivir celestialmente, diariamente, 24/7 en este espíritu. Y como el verso 2 nos dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Ahora con esta conciencia, con esta mentalidad, vive, piensa, medita. Como decir, cada momento y cada acción que sea en ese poder y en esa mentalidad que tú contienes, en ese poder y gloria. Porque la realidad es, pues, en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y es ser consciente de esa realidad, que en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, en ti y en mí. Y esa es entonces la vida nueva con Cristo.
Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.